Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Después de 3 años de gobierno, un gobierno llamado a tener el cambio en el sistema político, en la forma de hacer política, después de 3 años se acepta que un dirigente nacional de la oposición, en este caso del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, junto con legisladores, incluido Santiago Krill, quien fue el impulsor de este diálogo, acudieran a la Secretaría de Gobernación, algo que yo recuerdo, cubrí mucho tiempo la Secretaría de Gobernación, era común ver a los opositores en Bucareli. Y no me dejará mentir quien fue durante muchos años secretario de Gobernación y, como le digo, impulsor de este diálogo ya inaugurado entre el gobierno de la Cuarta Transformación y la oposición. Él es Santiago Krill y le agradezco muchísimo, diputado, que tome la llamada de la segunda emisión de Informativo NTR. ¿Cómo está, diputado? Buena tarde. Muy buenas tardes, Alberto. Pues te agradezco mucho, te agradezco la introducción también. Efectivamente, pues ya finalmente el diálogo se abrió. Vamos a dar la bienvenida. No hay que, por supuesto, que celebrar en este momento. Simplemente le damos la bienvenida. Vamos a celebrar cuando ya existan resultados concretos. ¿Qué hicimos? Pues intercambiamos agendas, Alberto. El gobierno nos dio su agenda, fundamentalmente las 3 reformas: la reforma energética, la reforma en materia de seguridad para los efectos de la Guardia Nacional y la reforma eléctrica. No conocemos a detalle las nuevas propuestas. Tenemos entendido que son nuevas propuestas o serán nuevas propuestas. Nos las darán ya una vez que se instalen las mesas, que será el 10 de enero. Y de nuestra parte, pues igualmente planteamos nuestras propuestas de seguridad para disminuir la violencia, de economía para poder generar más inversiones, empleos y bajar y disminuir la pobreza, en materia de salud, una alternativa distinta a lo que es el INSABI, que ha dejado sin cobertura a 14 millones de usuarios de los servicios de la salud pública, de la salud que da el gobierno. Igualmente el tema de la distribución de medicamentos, que todavía está escaseando en muchas áreas y particularmente en muchos medicamentos muy sensibles para las enfermedades que tiene la población. Entonces, fueron un sinnúmero de temas que estuvimos sobre ellos dando una breve explicación, apenas digamos la primera de ellas, y concluimos finalmente en establecer 7 mesas: la mesa de economía, la mesa de seguridad, la mesa de salud y bienestar, la mesa del fortalecimiento democrático y del Estado de Derecho, la eléctrica, la electoral y finalmente la de medio ambiente y ecología. En consecuencia, el día 10 de enero, que es la fecha de inicios del banderazo ya de salida de las mesas, pues vamos a ver exactamente cuál es la posición del gobierno, vamos a ratificar nuestras posiciones y a ver en qué medida somos lo suficientemente capaces para que en medio de las diferencias naturales que tenemos, en medio de esas diferencias naturales, podamos encontrar un camino de coincidencias y que sean esas coincidencias lo suficientemente importantes para resolver los problemas que están enfrente de nosotros. Sin diálogo no hay democracia, sin diálogo no hay pluralidad, solamente se impone una visión, sin diálogo hay polarización, hay división, en fin. Entonces creo que todo esto va a poder irse superando poco a poco si efectivamente hacemos bien nuestra tarea. Y vamos a estar sentados ahí porque se sentarán igualmente los demás partidos políticos y justamente pues tendremos además la necesidad de estar representando a quienes votaron por nosotros, confiaron en su voto por las ideas que les propusimos en las campañas, que de ninguna manera podemos defraudar, estimado Alberto.
A eso iba, diputado, porque pareciera elevarse mucho las expectativas de un diálogo cuando de antemano parecen muy encontradas las posiciones iniciales, las cuales no están siendo abandonadas. Por ejemplo, ustedes han advertido, y ayer decía el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, que no aceptarían una reforma eléctrica como la propuesta por el presidente o una reforma política electoral donde se vulneran los órganos autónomos. Y hoy el presidente de la República da una declaración que a mí me llamó la atención, que pues no es nada benéfica para el inicio del diálogo, cuando dice el presidente, pues a ver si así ya no votan todo en contra, ¿no? Y ponía el ejemplo de que habían votado en contra de los nombramientos dentro de los militares. Parece que el presidente lo que quiere es que ustedes doblen las manos, y esto pues no es para nada halagüeño a este diálogo, ¿no? Pues mira, yo creo que más allá de los dichos, de los dimes y de los diretes, tú sabes muy bien que nuestra posición es muy firme. Ya a estas alturas ya de nuestras carreras políticas sabemos muy bien lo que se puede y lo que no se puede. Por eso votaron por nosotros, nos dieron su voto de confianza, que no los vamos a defraudar a nadie. No vamos a regresar a un esquema eléctrico de los años 60, que nadie piense eso. Tampoco vamos a permitir que se mancille la autonomía y la independencia del INE, como tampoco pues vamos a permitir que se militarice el país. Entonces, que la gente esté confiada, sé que hay escepticismo, sé que al menos los comentarios que he oído, bueno, pues es una ingenuidad sentarse con un gobierno que no ha querido dialogar en 3 años, ¿por qué lo querrá hacer el día de hoy? Y ahí se especula mucho, se dicen muchas cosas, y a mí más que la especulación son los hechos. Nos vamos a estar esa mesa de buena fe por México para privilegiar el interés del país, de la gente, para que esa gente finalmente, si necesita empleo, lo pueda encontrar, si está en una situación de pobreza, la pueda superar, y las condiciones donde vive son condiciones de violencia extrema, que a las 6 o 7 de la noche tiene que encerrarse en su casa y aún así vive temerosa. Pues vamos a tratar de que todo esto que estamos haciendo se traduzca en cosas concretas. Si no se traduce, pues seremos los primeros en decirlo, sin más, y sí hizo un buen intento y hasta ahí quedó. Ahora, ¿cómo hemos hecho las instituciones modernas del país, Alberto? Pues las hemos hecho así, con enorme escepticismo, con calificativos de ingenuos, pero así nos sentamos y así llevamos a cabo la reforma política del 96, que dio paso primero, digamos, a la alternancia en la Cámara de Diputados y después a la alternancia en el gobierno federal. Así construimos el IFAI, que es la institución que asegura la transparencia, y esto pues es muy bueno, ¿verdad? Porque ya la información pública es en buena medida información gubernamental, es decir, información que antes no era pública y que estaba reservada. Pues buena parte, digamos, de esos avances pues se han dado en medio de mucho escepticismo. ¿Por qué el gobierno de un día para otro quiere abrir sus cajones y quiere enseñar sus salones y lo que está platicando y lo que no está platicando y las decisiones que está tomando? Bueno, pues esto se logró. Y por eso existe un instituto de transparencia. Y lo mismo te podría decir con el INEGI. Queríamos una institución que nos diera los datos fidedignos del país. Cuántos millones de pobres existen, por qué se da esa pobreza, de qué manera nos están sirviendo los programas sociales o la política social. Creamos la Coneval, que como tú sabes, pues es una institución que mide la eficacia de los programas sociales o de la política social. De esa misma manera se creó la Comisión Federal de Competencia Económica para poder combatir de mejor manera los monopolios que existen en los mercados, que suben los precios y productos de mala calidad. En fin, así hicimos la reforma en materia de juicios orales para darle transparencia a lo que eran procedimientos totalmente casi en secrecía, lo que se llevaba a cabo penalmente. Pues ahora vemos ya la oralidad y vemos
que cualquiera puede ir siguiendo el procedimiento de un juicio, ustedes mismos, los medios de comunicación, la reforma en materia de derechos humanos. Entonces, yo sé que hay escepticismo, hay bases para ser escéptico, pues sí, pero también hay bases que nos inducen a tomar este riesgo a sabiendas, digamos, que las apuestas están en contra. Pues sí, eso así es, y esto no lo podemos negar, Alberto, así es. Pero a pesar de todo este mar de, digamos, de obstáculos o de acechanzas o amenazas o riesgos que están en el camino, yo creo que vale la pena dar el primer paso. Ya lo dimos y vamos a ver si vale la pena el segundo, tercer y cuarto. Yo creo que por México pues deberíamos de estar preparados para correr un maratón, y se me hace poco, porque a México le falta mucho que dar para estar, digamos, a la altura de las demandas de la gente y de lo que necesita México modernizarse en pleno siglo XX. Diputado, hoy el presidente invita también al PRI a seguir sus pasos. ¿Podríamos estar viendo pronto al PRI, al PRD y al PAN sentados para entablar este diálogo? Bueno, mira, yo no podría hablar por ninguno de nuestros partidos aliados o coaligados, porque tenemos una coalición. Lo que sí te digo es que sí me gustaría mucho que pudiera esta coalición mantenerse en este diálogo, y qué bueno que cada partido esté teniendo su diálogo bilateral, y eventualmente vamos a buscar un diálogo ya en conjunto. Pero todo es paso a paso, y qué bueno que otros partidos empiecen a recorrer este camino de diálogo nuevo, y que lo hagan con su propia agenda, y que representen a su gente como amerita ser bien representada los electores de cada uno de los partidos políticos, del signo, del color que sea. Diputado Santiago Krill, ¿veremos al presidente Andrés Manuel López Obrador sentado con ustedes, o el diálogo solamente se contempla con el secretario de Gobernación? Mira, lo que hemos decidido hacer este momento son la instalación de 7 mesas del 10 de enero. Ya veremos después si amerita tener ya, digamos, un diálogo concreto, pero yo creo que vamos a esperar primero que haya avances. No queremos que exista un desencuentro cuando apenas estamos dando los primeros pasos. Yo creo que todo esto hay que cuidar de tal manera las cosas, porque sí queremos que esto funcione. No es una foto la que estamos necesitando, es resultados concretos para la gente. Eso sí, constantes y sonantes, hechos, más que palabras y más que fotos. Bien, diputado del Partido Acción Nacional, Santiago Krill, le agradezco como siempre que tengas la amabilidad para hablar con la segunda emisión de Informativo NTR. Muchas gracias, diputado. Al contrario, Alberto, muchas gracias a ti y gracias a tu auditorio por escuchar. Gracias, fue el diputado del Partido Acción Nacional y promotor de este diálogo, 10 mesas de trabajo, los acordados con la Secretaría de Gobernación. 3 años después, el presidente dijo, más vale tarde que nunca. El asunto es a ver si se encuentra algún tipo de consenso. Quizá no se apruebe la ley por completo, la ley eléctrica, el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral o la Guardia Nacional. A lo mejor, como la ley de Andrés Manuel, no pasa, pero seguramente hay muchos artículos que sí podrían ser modificados y engrandecidos por las opiniones de la oposición, porque México no necesita una sola visión, así se llame, del presidente más votado en la historia moderna de nuestro país. México necesita de la visión de todos para conformar los mejores planes y los mejores proyectos de gobierno. Veremos hasta dónde llega el diálogo y hasta dónde lo sostiene el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.